tuvimos la intención de no pasar por alto primero este día, que es el Día Mundial del Agua, pero además saber que hay una problemática actual en nuestro entorno y que pues como unidad académica nos corresponde ser participantes de este diálogo, de esta expresión acerca de esta necesidad. Así que muchas gracias por venir. A continuación, el doctor Jesús Francisco Galaz es quien va a moderar el panel, y creo que hay oportunidad para la participación, para las preguntas, para la expresión y cualquier cosa que ustedes quieran plantear. Creo que es un buen espacio para proponerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de los compañeros estudiantes Ernesto Moreno y Abraham Encinas, presidente y secretario de Asuntos Académicos, respectivamente, de la Sociedad de Alumnos de esta facultad, a participar como moderador en este evento, fruto de su interés por ampliar la perspectiva de la comunidad de la que ellos forman parte. En segundo lugar, agradezco también la disposición de la Facultad de Ciencias Humanas para apoyar eventos que, como este, colaboran de una manera decidida en la formación integral de los estudiantes. Estoy convencido, como seguramente también ustedes lo están, que la educación superior en su conjunto, y particularmente la educación superior pública, no solamente debe atender la dimensión profesional de la formación de sus estudiantes y futuros profesionistas, sino también, y de una manera no superficial, la dimensión ciudadana que tanto hace falta en estos tiempos que vivimos. Por último, agradezco a los académicos Alfonso Cortés e Iván Martínez su muy generosa aceptación a compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias en el tema que nos ocupa hoy. Cuando cada uno de ellos haga uso de su palabra, presentaré su semblanza. Entrando al tema que nos convoca, lo primero que es importante recordar es que hoy se celebra el Día Mundial del Agua. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992, hace relativamente poco tiempo, la fecha del 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. ¿Por qué establecer una fecha en lo particular para el agua? La ONU en general ha establecido diversas fechas internacionales. Con ello busca, utilizando sus palabras, sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades, para que a través de esa sensibilización los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas, o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. Ese es el sentido que le da la ONU a las fechas internacionales. Como vemos, en el caso particular del agua, la pertinencia de un Día Mundial del Agua es incuestionable. No se necesita ser premio Nobel para reconocer la importancia fundamental del agua para el ser humano. Históricamente lo vemos al recordar cómo las grandes civilizaciones han florecido ahí donde este recurso ha estado presente, y lo vemos también en las manifestaciones culturales asociadas al agua. El agua es sencillamente imprescindible para el ser humano. Más específicamente, y aquí cito de nuevo, el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida humana al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud y al medio ambiente. En otras palabras, y parafraseando un video que anda por las redes sociales, con agua todo
sin agua nada. El agua es fundamental, pero en zonas como la que ocupa el estado de Baja California, su importancia es todavía mayor. Junto con el acuífero del Valle de Mexicali, las aguas del río Colorado representan, según las cifras oficiales más recientes que pude encontrar en internet, un poco más del 90% del agua existente en todo el estado. La consideración de estas cifras, junto con el reconocimiento de que en el Valle de Mexicali las lluvias son punto menos que excepcionales, esta consideración debería ser suficiente para generar en todos nosotros el mayor de los intereses en este recurso natural del que depende, para todos efectos prácticos, el Estado en su conjunto. Hay muchos aspectos sobre el tema del agua que deben analizarse para promover y facilitar una buena toma de decisiones, pero conviene iniciar por el principio, y en este evento nuestros invitados van a discutir, van a presentar, discernir sobre dos temas fundamentales. Por un lado, sobre el clima y la seguridad hídrica de la cuenca del río Colorado, y por otro, sobre el estrés o tensión hídrica en el estado. Lo que haremos en este foro es, a continuación, yo haré una presentación de cada uno de los expositores. Antes de su presentación, ellos tendrán alrededor de unos 30 minutos como máximo para hacer su presentación, y después tendremos entre 10 y 15 minutos para preguntas y respuestas. Al final, si el tiempo lo posibilita, tendremos una sesión de un mayor intercambio más amplio de puntos de vista, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la presentación del doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, quien nos hablará sobre la alta variabilidad climática en la cuenca del río Colorado, y sobre lo que representa el enfrentar la seguridad hídrica en un contexto transfronterizo. Antes de que inicie, voy a compartir con ustedes una pequeña semblanza del doctor Cortés Lara. El doctor Cortés Lara es doctor en desarrollo de recursos con especialidad en gestión y manejo de recursos hídricos por la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, y maestro en uso y manejo del agua en zonas áridas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte desde 1993, donde ha fungido como director regional en la sede Mexicali de 1998 a 2002 y en un segundo periodo de 2014 a la fecha. Adicionalmente, ha colaborado como docente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja California, Colegio de Posgrado de CETIS Universidad y en la Dirección de Posgrados de la Universidad Xochicalco. Desde 1995 se ha desempeñado como consultor independiente a nivel nacional e internacional para el sector público y privado, destacando proyectos para el Banco Mundial, la Secretaría Nacional del Agua de Ecuador, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la Fundación Ford, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad. Es miembro del Comité Binacional de la Ciencia de la Sustentabilidad en las Zonas Áridas de la Frontera México-Estados Unidos, auspiciado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos y la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro también de la Red Temática en Gestión e Investigación del Agua, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libro arbitrados a nivel nacional e internacional. Además, tiene 2 libros, el más reciente de ellos, publicado en idioma inglés, se intitula Conflictos por las aguas transfronterizas del Bajo Río Colorado, Mexicali y las crisis de la salinidad y el revestimiento del canal todo americano, editado por el Colegio de la Frontera Norte. Doctor Cortés, muchísimas gracias por estar con nosotros y, como dice el dicho, somos todos oídos. Muchas gracias por la presentación. Y antes que nada, pues agradecer a los organizadores de esta reunión, de este evento. Para mí siempre es muy grato regresar
a mi alma mater, yo soy cimarrón, aquí hice mis estudios, y después ya me distorsioné, ¿verdad? Pero aquí es donde empezamos a entender, a ver la problemática, a conocerla, y sobre todo conocer a las personas de aquí, particularmente de Mexicali, que son tan diferentes a las de muchas partes del mundo. Entonces es muy grato compartir, y yo agradezco la invitación nuevamente. Traté de hacer una presentación que mostrara de manera general pues la gran fotografía de la cuenca del río Colorado, interconectando. ¿Puedes sacar el micrófono un poquito más, por favor? ¿Aquí? Sí, por favor. Híjole, es que está todo conectado aquí. Al mismo tiempo. Perdón. Pásate por aquí. Okay. Pero bueno, mientras se acomoda nuevamente. Y pues yo agradezco y aplaudo que la facultad pues nuevamente traiga a la discusión, a la reflexión un tema tan álgido en los últimos meses, en los últimos años, aunque siempre lo ha sido, pero que organice eventos de este tipo, ¿no? Para hablar de este tema tan complejo, de este tema que involucra a dos países de entrada, la cuenca, de este tema que está... ¿Todavía? Si no grito, ¿eh? Si no necesito... Grítele, grítele. Okay. ¿Serpientes sin miedo? Está. Entonces, hablar de este tema se involucra un sinfín de cosas, de aspectos, de relaciones físicas, ambientales, sociales. Yo me enfocaré un poco a lo que tiene que ver desde donde nace la cuenca, y le voy a dejar el chorro de agua aquí a mi compañero para que él extienda hacia hacia Baja California, y también ver las interconexiones que hay de lo global a lo local aquí en Mexicali, ¿no? En términos de las características, de la situación, de las interrelaciones que vemos en términos de el uso, el manejo, la gestión del recurso, de un recurso pues, totalmente asignado, una cuenca altamente demandada por los diferentes usuarios. Y bueno, trataré de dar una perspectiva desde el punto de vista de la seguridad hídrica, y más adelante mencionaré pues, a qué nos estamos refiriendo con este concepto, ¿sí? Porque generalmente abusamos mucho, y aquí por cierto espero que no sea parte de esto del título del foro, ¿no? Pero a veces abusamos mucho de muchos conceptos, por ejemplo de la seguridad hídrica, por ejemplo el de la sustentabilidad, por ejemplo el de ganar, o sea, son términos que escuchamos, y pues ya de repente no sabemos si es exactamente lo que dicen que es. Entonces aquí trataré de hacer una reflexión y algunas, digamos, no propuestas de solución, pero sí algunos puntos que dejaré al final para que se siga reflexionando sobre el tema, para hacia dónde deberían ir dirigidas las estrategias de gestión y uso y manejo del agua en la región. Me interesa mucho, primero que nada, pues ubicarnos en este contexto. Somos parte de una de las cuencas más importantes del mundo. No es la más grande, no es la que tiene mayor caudal, no es la que tiene mayor velocidad, como algunas veces he registrado, he leído. Tampoco es la que riega mayor superficie de riego, etc. Pero sí es de la cual depende una gran cantidad, un volumen importante de personas dentro y fuera de la cuenca, dentro y fuera de los límites físicos de la cuenca hidrológica. Habitan alrededor de 40 millones, o por lo menos dependen del agua del río Colorado, alrededor de 40 millones de personas. Eso ya habla de la magnitud del recurso que estamos hablando, de este recurso de uso común. Una gran cantidad de superficie de riego, por ser una de las actividades principales en la cuenca. Y desde luego
una longitud interesante, ¿no? De más de 2.300 kilómetros desde donde nacen las Rocallosas, que por cierto se llama Río Verde primero, y luego ya termina acá en nuestro delta del río Colorado. Y en las características que nosotros tenemos, nos ubicamos aquí al final de la cuenca del río Colorado, con todo lo que eso implica, con una población de este tamaño, de más de 3 millones, que dependen del agua del río Colorado, una superficie de riego también importante, que abastece a uno de los distritos de riego más importantes del norte de México, no el más importante, pero sí de los que más se escucha a nivel internacional por el tipo de productos, por el impacto que ha tenido en las políticas de producción nacional. Y sin embargo nada más tenemos de cauce de río 140 kilómetros, que por cierto nunca traen agua en los últimos años. Y es importante también reconocer qué tipo de problemas tenemos cuando estamos ubicados precisamente al final de una cuenca hidrológica. Esto es algo que ocurre muy comúnmente en todas esas zonas que están ubicadas precisamente al final de las cuencas hidrológicas, porque más o menos tienen las mismas características, ¿sí? Hay una acumulación de sales de manera natural, de manera por cuestión antropogénica, por los desarrollos que hay, por el desarrollo económico. Hay un arrastre natural de sedimentos que después se acumulan aquí abajo, igual que las sales. Existe una alta competencia entre los diferentes sectores de usuarios, entre los diferentes estados usuarios, y en este caso entre ambos países, muy fuerte. Pero aparte nosotros le ponemos nuestra firma particular. Estamos asentados en una zona altamente sísmica y estamos asentados en esa zona con un distrito de riego por infraestructura mayor, importantísima. Y además, por si fuera poco, pues ahora estamos también resintiendo los efectos de la alta variabilidad climática que estamos observando a nivel de cuenca. Y hay registros, hay diferentes estudios que muestran cómo es el comportamiento de estas altas y bajas. Y yo, más que llamarle cambio climático, prefiero utilizar el término de variabilidad, porque realmente ese es el problema que tenemos. El cambio climático siempre ha existido en tiempos geológicos, ¿no? Y el asunto es cómo impacta las variaciones que existen. Y ahorita voy a mostrar por ahí un gráfico que ilustra perfectamente esto. Y la idea es pues ubicarnos en este contexto físico, en este contexto de problema, en esta situación particular, y que sin embargo tenemos y debemos depender principalmente de este recurso del río Colorado para el desarrollo sustentable y para el desarrollo económico de esta región. Traigo alguna información que tiene que ver para este último particular de lo del cambio climático. No sé si recuerden, pero hasta hace muy pocos años, y estoy hablando de la década pasada, inclusive se reconocía, bueno, ahora otra vez no se dice que no existe tal cambio climático, ¿no? Que no existe una variabilidad climática, que no hay impacto de cambio climático, etc. A mí en lo particular me toca constatarlo de otra manera, afortunadamente con información científica, y trabajar con universidades de Estados Unidos y de México y de Europa para determinar pues, la otra información, ¿no? la que sí muestra que existe y que además de qué tipo es y qué magnitud se presenta. Y solo por mostrar algunos datos generales que tienen relación con lo que vivimos aquí, a nivel de cuenca del río Colorado, está medido que comparado con 1990, pues a la presa imperial puede haber una reducción del 2% del flujo en el próximo año, en los próximos 2 años. Y hay otro estudio muy reciente del 2017, que indica que para mediados de siglo tendremos una reducción importante de humedad a nivel de cuenca. Todo esto trae consigo otro tipo de cosas, otro tipo de problemas que tienen que ver con principalmente sequías prolongadas. Aquí el problema no es que si se presentan, repito, la sequía, los tiempos de sequía y los tiempos de abundancia vienen y van. El asunto es cuánto duran, y eso es lo que estamos observando en tiempos recientes, que ahora se mantienen por más largos periodos de tiempo. Esto desde luego tiene una implicación directa con el incremento de la temperatura del aire y del agua y con la evaporación de los cuerpos de agua. Me gusta mucho mostrar esta imagen
porque es de las más ilustrativas de un estudio que trabajamos en la Evaluación Nacional del Clima del 2013-14 con la Universidad de Arizona, y donde tuve la oportunidad de participar. Y de las 200 gráficos que vienen en ese reporte, este lo selecciono porque es me parece más ilustrativo de todos. Y si ven ustedes en el cuadro inferior izquierdo de ustedes, pues hay una manchita ahí café en esta zona donde estamos ubicados nosotros, que indica que están las más altas temperaturas, y que ese tamaño es la mancha en donde las temperaturas arriba de 100 grados Fahrenheit duran alrededor de 90 días. Y en los modelos que se analizan para el futuro, los que estiman cuál será el comportamiento del 40 en adelante, del 30 en adelante, cuál es el cuadro o el gráfico inferior derecho, indican que existirá un cambio importante, primero en cuanto al tamaño de esa mancha cafecita, y segundo en cuanto al número de días que permanecerán las temperaturas por arriba de 100 grados Fahrenheit. Entonces estaremos pasando o cuadruplicando el tamaño del área, y además pasando de un nivel de 90 días a 120 días. O sea, eso se dice fácil, es muy sencillo, pero eso es un mes más de calor, es un mes más de temperaturas altas, y eso pues tiene muchas implicaciones. Directamente, por ejemplo, para los que vivimos en Mexicali, pues pagamos la luz, ¿no? Y nos mueven los calendarios, por ejemplo, y después tenemos calor en octubre y ya no tenemos subsidios y cosas así, ¿no? O sea, tratando de trasladarlo a ese tipo de problemáticas. Otro dato que me parece que es importante subrayar: hay una tendencia muy marcada a la reducción de la capa de nieve. La capa de nieve es digamos, la base de los modelos climáticos, de los modelos hidrológicos que analizan y que proyectan o que estiman cómo será el clima en los próximos años, ¿no? En mediano y largo plazo. Y yo, por ejemplo, aquí tengo el dato de que para en 1999, que es cuando empezamos a sentir este problema ya así con mucho más fuerza en la región y en la cuenca, la capa de nieve estaba de 109% arriba del promedio, de su promedio anual. Hoy en día, estoy hablando de marzo, estoy hablando de hace una semana, para el mes de marzo estamos a menos del 70% del promedio. Es decir, hay una alta probabilidad, porque aquí todo se maneja con probabilidades, ¿sí? Es análisis estocástico, de que la capa de nieve sea menor, y por lo tanto tenemos un riesgo de que se reduzcan los escurrimientos. Y por lo tanto tenemos un riesgo, y ahí viene la cadenita, ¿no?, de que haya una declaratoria de sequía bajo el nuevo marco binacional que tenemos para la gestión del agua, que es específicamente del tratado se deriva el Acta 319 y la 323 recientemente firmadas, y entonces eso nos pone pues un poquito los pelos de punta y nerviosos, ¿no? El nivel del agua, como apunta aquí en la última línea de esta diapositiva, es el más bajo en los últimos 40 años. Es el más bajo. Está alrededor del 40% de la capacidad. Del lago Mead se envía el agua que recibimos nosotros. El lago Mead abastece a Tucson, a Phoenix, al sur de California, a México, a prácticamente toda la cuenca baja, y está en ese nivel. Está a menos de 100 metros de altura de la cortina. La cortina de la presa Jure es de 221 metros. Está a menos de 100 metros. Y con respecto al nivel del mar, bueno, pues es la referencia que se toma para declaratorias de escasez, pues también está en niveles amenazantes que más adelante mencionaré. Pero bueno, esto es como nos encontramos ahorita, por aquello de que no nos quede más. Esta fotografía es de 1983, esta yo no la tomé, ¿sí? Pero ustedes, miren, esas 4 torres están aguas arriba de la presa. Y esas 4 son 4 columnas que son las entradas de agua que después las sacan, ¿no?, hacia los que lo utilizan. Y fíjense dónde están ahí racitos, nomás queda el copete de la cabeza. Yo tuve el gran honor en 1985 de andar de vago y tomar esa fotografía aérea, y lo único que se ve ahí también es un poquito más abajo de las cabezas el nivel del agua.
¿sí? En agosto del 85 estaba al 97%, en el 83 al 100%. Y hace una semana, 2 semanas que tuve la oportunidad de visitar nuevamente la presa, pues está a este nivel. Y fíjense cómo se ven ahí, limpiecitas las columnas, por fin las conocemos, ¿no? De qué material están hechos y sus capacidades de las turbinas, etcétera, etcétera. Pero eso, más que presumirse, pues es preocupante, ¿no? Es porque indica el nivel tan bajo al que se encuentra la presa clave para la distribución del agua y para el abastecimiento de agua en la cuenca baja del río Colorado, incluyendo a México. Esto es lo que les comentaba un poco, el cambio climático, pues sí, siempre está subiendo, siempre hay volúmenes extra, siempre tenemos escasez. El gran problema de la cuenca del río Colorado es su alta variabilidad de flujo. Este es un flujo medido desde 1905, que es desde cuando se empezaron a tomar las medidas directas, ¿sí? Porque hay estimaciones hacia atrás, con otra metodología de los 3 anillos que utilizan los vecinos del norte, y hasta el 2015. Pero lo que quiero que observen aquí rápidamente nada más es la tendencia de esta línea verde, que es el promedio de flujo, y la roja es el comportamiento, ¿no? La roja es el promedio de los 10 años y la verde es el promedio general. Y lo que claramente se observa es la tendencia. Y aquí hay una tendencia permanente a la baja. Así que por aquello de que las dudas de que si existe o que si no hay o que si no es cierto, hay una tendencia a la baja en los registros en flujo natural. Y desde luego, posteriormente se ve reflejado en los almacenamientos en las presas. Un poquito más, la gráfica de arriba representa, la gráfica de azul, representa la que anteriormente le estaba mostrando, y esa tiene variaciones, aunque con tendencias negativa, pero la que crece de una manera interesante es la de la demanda de agua. Y ese es el otro factor que nos debe de preocupar, ¿no? Por un lado, cómo va reduciéndose la disponibilidad natural, y por otro, cómo nosotros mismos vamos utilizando en ambos países, en todos los 8 estados, 7 de la Unión Americana y México, la demanda en los diferentes sectores. De tal manera que ya estamos de hecho hace algunos 2 o 3 o 4 o 5 años, llegamos al punto de equilibrio, ¿no? De las líneas, en donde ya sobrepasamos la disponibilidad. Entonces, eso es algo que tenemos que estar tomando en cuenta, porque es importante mostrar la realidad de esta información a nivel macro y luego posteriormente pues bajarla aquí a nivel local. O sea, cuáles son los impactos de lo global en lo que nos interesa al final de cuentas, que es lo local, aquí en la región, Mexicali, San Luis, Baja California, México. Ante todo este comportamiento natural del flujo, ¿cuáles son los retos a los que tenemos que enfrentarnos los usuarios y los ciudadanos y los académicos y los tomadores de decisiones en esta región? Pues hay retos importantes, ¿sí? Porque uno de ellos es precisamente este que tiene que ver con lo que yo estoy mostrando, ¿sí? Que no siempre conocemos la información completa ni de manera oportuna. Ese es uno de los principales que yo identifico. Entonces yo anoto ahí, en primer término, bueno, pues falta información técnica accesible a todos los diferentes sectores de usuarios, para que luego no andemos diciendo que sí hay, que si no hay, que si alcanza para la cerveza, que si se alcanza, que si está sobreexplotado el acuífero, que si no. Bueno, pues esa es una falla sistemática, ¿sí? Que se tiene que corregir. Después viene, en caso de que exista esa información, pues el acceso, ¿sí? O sea, hay dificultad para accesar la información de manera como se requiere, expedita y oportuna. Y después viene el siguiente problema. Una vez que lo tienes, pues cómo lo utilizamos. Entonces son como 3 niveles que tienen que ver con el aspecto de información, y ese es uno de los principales retos que hay que resolver. Les repito, en este contexto, en este escenario crítico de la situación de los recursos hídricos a nivel de la cuenca. También tenemos otro grande. Históricamente, no voy a referirme a los momentos recientes, que esos son para dar mucho gusto, pero siempre ha habido dificultad para involucrar a los actores clave y a los actores locales
en una problemática binacional, porque nosotros dependemos de un recurso transfronterizo y es necesario que estén involucrados los actores locales con una participación y representación efectiva, ¿sí? Y por efectiva quiere decir con una representación que valga, ¿no? Que represente en la porción mexicana de la cuenca, porque en la porción norteamericana, en la porción estadounidense hay una representación altamente efectiva y hay una muy alta presión de las comunidades locales, de los grupos locales, de empresarios, de ciudadanos, de ambientalistas, de académicos, para con sus autoridades. Es de este lado que tenemos el problema, y lo subrayo, ¿no? Desde luego también tenemos un problema grande educativo, de índole educativo, de que no, desde la formación primaria hasta el nivel más elevado de estudios, sobre el estado de los recursos, sobre cómo debemos utilizarlos, y eso nos lleva a la cuestión de la concientización. Esto es algo, ya sé, está muy trilladísimo, no es que no hay concientización y todo, pero pues la concientización no se da de un día para otro ni gratuita. Es algo que se tiene que implementar con una política pública del agua, en esa vertiente de concientización, muy estable y de manera permanente, y no como un programa que está en una oficina de la Comisión Nacional del Agua, que por cierto es la que menos se ve y es la más pequeña. Entonces hay ahí algo, mucho que hacer, de hecho, para atacar la parte, ¿cuál? La parte de la gráfica roja que está creciendo de manera ascendente. O sea, hay dos frentes que hay que atacar. Cómo enfrentar la pendiente negativa de la disponibilidad, y cómo atacar y cómo enfrentar la que va creciendo de la demanda que viene de nosotros y de los sectores productivos. Y si a eso le añadimos que estamos en una zona con una dinámica fronteriza, pues, que atrae, ¿no?, a mucha gente, que atrae afortunadamente a mucha gente del centro del país, del sur de Centroamérica, y que vienen a apoyar el desarrollo regional, pues entonces es una variable que debemos considerar también de manera permanente, y particularmente aquí en esta esquina, en esta esquinita de la República, en esta esquina noroeste, pues es una zona receptora por excelencia, ¿no? Tijuana, Mexicali, ambas. Y es receptora en volúmenes importantes comparado con otras zonas. Okay. ¿Cuáles serían algunas de las implicaciones de este contexto, y si lo trasladamos o interiorizando la problemática del cambio climático en términos de nuestro marco regulatorio binacional? Porque nosotros en esencia primero dependemos de un marco binacional. O sea, hay un tratado internacional que asigna agua a México, el de 1944, y creo que ese es el punto de referencia que debemos tomar, porque si se mueven las cosas ahí, se deben mover abajo, hacia abajo también, en los siguientes niveles. Hasta hace poco, que le comentaba al maestro que me tocó dar una plática y toqué de las primeras veces que hablé de cosas de cambio climático, y esa palabra dije, ay, sí, viene del colegio de la frontera norte, definitivamente. Pero ya se estaba tocando este tema fuertemente en otros círculos de discusión académica a nivel internacional. Y yo les decía, los agricultores, en este caso eran agricultores, la mayoría que estaban en este foro, le dije, no, es que de hecho en el tratado hay una estipulación precisa. Hay una estipulación que en 1944 se estableció y dice que en caso de accidente o en caso de reducción de la disponibilidad del flujo y de los almacenamientos, ojo, se nos va a reducir de manera proporcional. La respuesta fue, eso no puede ser, porque la fuente es segura, ¿sí? Y eso es algo que tenía que cambiar, ¿no? Por lo menos yo tenía que hacer mi rol para decirles, es relativamente segura, ¿sí? Porque en este mundo todo cambia, ¿sí? Y dicho y hecho, ¿verdad? No pasó mucho tiempo y los articulados, digamos, la reglamentación que empieza a abordar ese punto del acta, del tratado, de los artículos 4 y 10, pues son el acta 319 primero, a manera de prueba, ¿sí? Y luego ya de manera definitiva en el acta 323, para decirnos y poner las reglas sobre la mesa, ¿no? Estas son las nuevas reglas, no existían las reglas,
decíamos que si había una amenaza íbamos a tomar medidas, pero no había nada escrito al respecto. De hecho, todavía falta mucho que discutir, porque todavía no sabemos cuándo podemos declarar una sequía extraordinaria, por ejemplo, que es un concepto que aparece en el tratado y que no hemos podido como países ponernos de acuerdo en la interpretación de ese término. Y sin embargo, es la base de las últimas dos actas firmadas, en el 2012 y en septiembre pasado. Las implicaciones son muy evidentes ya. La 319 dio oportunidad de almacenar volúmenes por una cuestión coyuntural, precisamente por las condiciones que tenemos en esta zona, les decía, de la alta sismicidad, pues se nos tiene abajo toda esta infraestructura de riego en la red mayor, y tenemos que, de alguna manera porque para nadie es agradable, tener que decirle, tengo que detener el agua, y nomás había dos alternativas: o se iba la mayor parte, como siempre había ocurrido, al delta, o la guardaban un poco. Y yo repito, a mí no me agrada esa idea. A mí no me agrada tener que pedirle a alguien, oye, guárdamela poquito, si no le hace que me cobres después, y no le hace que me la descuentes por evaporación después, y que me cobres por energía. Pero menos me hubiera agradado verla desperdiciar en esos volúmenes. Entonces yo creo que había ahí que, en todo caso, discutirlo con mayor amplitud, que eso sí lo critico ampliamente, ¿sí? Porque se tomó una decisión, digamos que por abajo de la mesa, ¿no? Y de una manera muy fast track, ¿no? La 319. El punto es que ahorita tenemos ahí almacenado ese volumen, 275 millones de metros cúbicos aproximadamente, unas 3 veces lo que consume Mexicali, el municipio de Mexicali anualmente, ¿sí? El punto es que también establecimos en la 319 una línea crítica, literal, una línea de nivel sobre de pie sobre el nivel del mar, para decir, a partir de esta línea, si estamos ahí o abajo, ahí declaramos reducciones proporcionales para todos los usuarios. Y afortunadamente ahorita estamos en 1088, la acabo de verificar hace 2 semanas, estamos ahí, lo cual no es precisamente algo que nos deba dar tranquilidad. Estamos nuevamente, y bajo el dato que tenemos ahora de la capa de nieve por abajo del nivel, es altamente probable que lleguemos a esa línea crítica el año que entra. Ya no el 2022, 2025, el año que entra. ¿Por qué? Pues por la capa de nieve. No hay nieve, no hay escurrimiento, no hay escurrimiento, no hay almacenamientos. Y no hay almacenamientos, no hay nivel. Entonces ahí tendríamos que pensar qué podría pasar en 2019, me planteo así como duda. 2019-2020, probabilidad de reducciones, ¿en qué nivel? Porque hay 3 niveles. ¿Cuánto para México? 62, 86 o 154 millones de metros cúbicos. Y eso dependerá del nivel de reducción que se registre en la presa Hoover. Lo otro que tenemos que tener muy presente es que hay más usuarios que los productivos. Y muchos de los problemas que tenemos en la cuenca es precisamente que nos hemos olvidado en los últimos 20, 30 o más años del usuario ecológico. El usuario ambiental, es decir, nuestro delta aquí, es importantísimo para la generación de agua a nivel de cuenca, como ciclo hidrológico. Esto es un ciclo. El agua así es exactamente así como lo vimos en cuarto de primaria, Nubecitas, lluvia, evaporación, escurrimiento, nubes, nieve, escurre, almacena, mar. Pero si nosotros tapamos la salida al mar, hay un impacto directo, por ejemplo, en la producción de nube, por ejemplo, en la intrusión salina, por ejemplo, en la contaminación del acuífero. O sea, hay impactos importantes, un costo ambiental muy elevado y desde luego social y económico también, particularmente para nosotros. Entonces había que ver cómo meterle volúmenes ahí. Esos volúmenes pues son así como un poquito como para risa, ¿verdad? Pero 195 millones de metros cúbicos pues es nada, ¿no? O sea, hay estudios que indican que un río debería dejar fluir de manera natural después de sus usos aproximadamente el 4 o 5% del flujo total. Esto es el 0.000 quién sabe cuánto, ¿sí? O sea, es nada. Entonces necesitamos tener en cuenta que este nuevo
porque parece nuevo para muchos de nosotros, pues es el más viejo de todos. De hecho fue el primero, después llegamos nosotros. Y ya lo habíamos sacado de la jugada. Y debemos recuperarlo. Y los proyectos de conservación son otro de los puntos que están en esta acta 319. Y lanzo una flecha por ahí para conectar que la 323 es simple y llanamente una extensión y una ampliación de esa 319, es decir, ahora es más agresiva, ahora está más estipulada, ahora está más ya programada en términos de volúmenes, pero además incorpora otro elemento adicional que no estaba en la 319 y que se llama Plan Binacional de Contingencia, para nada más los usuarios de la cuenca baja, es decir, para cuando nosotros tengamos problemas, aquí estoy hablando de Arizona, en el sur de California y México, y que es otra tablita, dice, tenemos esta normal más esta para ustedes, ¿sí? Ustedes se rigen bajo una tabla más fuerte y hay otro rango de reducciones. Creo que esto es importante mencionarlo porque esas asignaciones normales, como las conocemos históricamente, pues ese término de normal es muy relativo. O sea, ya no son tan normales. Esos son los volúmenes que se nos asignan a cada uno de los usuarios. A México le corresponde alrededor del 9% del total, pero eso puede ser muy cambiante. Y si hay problemas de reducción, tenemos problemas como estos. Hay, ya les mencionaba, depósitos de sedimentos, hay deficiencias en operación en un distrito de riego, en la ciudad misma, y este es uno de los más importantes, porque empiezan los conflictos entre los usuarios del campo y los usuarios de la ciudad, y los usuarios de Mexicali y los usuarios de Tijuana, y eso quitando a nuestros vecinos del norte. Y el otro, que siempre perdemos de vista, el de la salinidad, que aquí, para términos del río Colorado, aquí calidad es cantidad. Nosotros necesitamos eliminar sales con más agua. O sea, hay una relación directa. Y las fuentes de salinidad del río Colorado no son precisamente las más importantes, las naturales, ¿eh? Son las antropogénicas, son las del riego, las de los almacenamientos, las de los usos municipales e industriales. Entonces tenemos que identificar claramente de dónde vienen esas, digamos, fuentes de salinización de nuestra principal fuente de agua, el río Colorado. Esta gráfica que está aquí, lo único que nos está indicando es que tenemos una variación también muy importante de las concentraciones a lo largo de un año, para el 2015-16, y observamos que hacia finales del año siempre tenemos una concentración salina mayor, y la observamos muy claramente en Mexicali entre octubre, noviembre y diciembre. Pero si vemos en periodos de años, hay una raya rara en la gráfica. Bueno, pero en fin, esta curva que está acá abajo, que se está pegando a una roja, la azul, que se está pegando a una roja, lo único que está indicando es que nuestros vecinos del norte desde el 2002 están teniendo muchas dificultades para cumplir con una de las actas más importantes del tratado, la 242. Desde el 2002 están batallando para poder llegar al nivel del acuerdo del acta 242 para recibir la calidad que nos estipulamos en 1973. Y eso es precisamente derivado de la reducción de la humedad a nivel de cuenca. Es por eso que, bajo esta complejidad, tenemos que analizar muy bien y reflexionar muy bien sobre cuál es la perspectiva o el enfoque con el que tenemos que analizar todo esto, que se tiene que analizar de manera integral. O sea, no podemos separarla. Los impactos sí, pero el análisis es totalmente interconexión. Tan interconectado que las aguas superficiales abastecen las aguas subterráneas de la región. Tan interconectado que el agua de Tijuana se envía desde aquí. O sea, hay un concepto que tenemos que interiorizar, y hablar de seguridad hídrica en los términos que yo les comentaba es hablar en términos de no solamente la cantidad y la calidad, sino de la oportunidad, sino de la inclusión de los diferentes grupos de usuarios y no usuarios consultivos, sino del costo, sino del nivel aceptable de riesgos que necesitamos asumir, y también
riesgos hídricos para las personas, el ambiente y para la economía. Es decir, debemos interiorizar un concepto de seguridad porque es el único que nos puede decir si vamos por buen camino o no. Y cuando hablamos de eso necesitamos necesariamente que considerar que nosotros establecidos en una región A estamos interconectados y recibimos agua de diferentes partes, de diferentes formas, y que sale también para otras partes, para otras, unas fuentes subterráneas, para unas fuentes superficiales, por evaporación. Es decir, no estamos aislados y necesitamos considerar esta perspectiva compleja. Ya sé que puede dar flojera analizar esa complejidad, pero no hay otra manera de encontrar las soluciones correctas. Yo ofrezco a veces este enfoque útil de análisis, el de la perspectiva institucional, porque creo que a partir de ahí podríamos modificar muchas de las cosas que están fallando en la política del agua, y tiene que ver con lo de las instituciones. No tenemos instituciones sólidas para la gestión del agua, y la duda del año pasado es muestra de eso. No tenemos instituciones efectivas, y por eso se está buscando modificar las que existen. Y no medimos el impacto de las instituciones y les parece que las modificamos únicamente pues, por capricho de algún grupo, de algún sexenio. Necesitamos, yo sugiero una perspectiva de este tipo para poder analizar con detenimiento cuál es la real situación que tenemos de los recursos. Siempre estaremos hablando de un recurso de uso común. Un recurso de uso común es una cuenca, una subcuenca, un acuífero, un distrito de riego o un sistema de agua potable. Esos son recursos de uso común y siempre se rigen bajo estas condiciones de situación. Siempre hay incompatibilidad entre usos porque hay competencia, porque hay escasez. Siempre existe un costo de excluir a un grupo, ¿sí? Siempre hay posibilidades de cooperar y siempre hay posibilidades de economías de escala. Entonces necesitamos un enfoque que pueda integrar todas esas variables sociales, naturales y económicas para poder llegar a la solución, a establecer unas líneas de solución. Pero para eso necesitamos tener también una gran capacidad de adaptación institucional, y esto es algo de lo que se carece mucho en nuestro país. Es el ritmo de cambio o de capacidad de adaptación de nuestros tomadores de decisiones es, con respecto al problema que tenemos, sumamente lento. O sea, no podemos esperar a que esté listo un estudio de la condición de las aguas subterráneas del Valle de Mexicali, que va a estar listo dentro de 5 años, y si el acuífero está sobreexplotado desde hace 15. Entonces necesitamos adaptar, necesitamos mejorar esta capacidad de adaptación. ¿Cómo podemos mejorar esa capacidad de adaptación? Pues con esta coordinación. Igual suena bien a todo dar, pues sí, que se coordinen y listo, que se coordine la CEA con la CESCO y con agua y con la SILA. Pues en Mexicali parecería que se coordinan. Aquí están todas. No en todas las sedes, no en todas las ciudades están, ¿eh? Aquí tenemos una SILA, Palomita, tenemos una Conagua, Palomita, tenemos una CEA, Palomita, y una SRL, Palomita. El asunto es que todos jalan para diferente rumbo, ¿sí? Entonces hay que reducir esa fragmentación y esa dispersión institucional que parece que están compitiendo entre ellos, siendo que tenemos el mismo problema. La gobernanza binacional, básicamente me subrayo lo que tiene que ver con manejar esquemas mucho más descentralizados de los que tenemos. Todo está concentrado. La participación de los ciudadanos no formal, aunque la informal me parece que es la que ha tenido más impacto en tiempos recientes, y eso es bueno porque empuja a que se formen las instituciones formales, y eso es algo que aplaudo. Y de ahí viene lo que es el monitoreo público. Es lo que no les gusta a nuestros servidores públicos, lo que no les gusta a nuestros gerentes de agua, que alguien nos esté monitoreando para ver si está trabajando bien, si están aplicando bien el recurso, si simplemente están tomando bien las decisiones de los proyectos que están decidiendo implementar. Exigir transparencia y pues alinear los marcos normativos entre ambos países. Me voy rápido aquí porque hace rato que me dijeron que ya me callara porque pasó el tiempo, pero me parece que
Una de las frases que escucho, yo me gusta mucho mencionarlo porque me parece que han abusado mucho de este término y lo comento mucho, porque escucho, es que buscamos la situación de ganar, ganar. No sé si han escuchado eso. Oh, sí, muchísimo. ¿Verdad? Entonces una vez me puse a hacer un análisis a estas personas, le dije, ganar, ganar. ¿Qué les parece si analizamos qué es eso? Y ustedes, señores funcionarios, estaban los funcionarios, me dicen si estamos en una situación de ganar, ganar. Estamos en una situación de ganar, ganar. Bueno, ahí les va. Y no lo digo yo, lo dice la literatura, los estudios. Si tenemos un contexto donde se articulan los intereses diversos y existe la búsqueda de la cooperación y el diálogo efectivo, es una situación, es un elemento de ganar, ganar. Y empezaron las caritas así como que, bueno, esa no. Si a todos los usuarios, actores de la región, se les da la misma importancia, ¿sí? A Juan Pérez, y a Tico Vega, y a Alfonso Cortés, y al profesor Galás, y a los agricultores, y a los usuarios urbanos, entonces estamos en una situación de ganar, ganar. Pues se les iba quitando la sonrisita, ¿no? Si sabemos generar confianza entre todos los actores participantes, y creo que ahí sí ya se les transformó la cara, el rostro. Y si sabemos incorporar, porque siempre va a haber conflictos, porque es un recurso que se compite, ¿no? De competencia. Pero si tenemos instrumentos de resolución de conflictos, pues no hay problema, siempre los vamos a resolver. Pues no existen. Y si actuamos bajo principios de honestidad y ética, pues... Entonces, así como en escuela primaria les dije, si tienen todas estas buenas, tienen 10. Y ustedes califíquense. Ahora vamos a la práctica y con esto más o menos ya voy cerrando. Más o menos, Sí hay áreas de oportunidad importante en esta región, aquí en Mexicali. ¿Por qué? Porque hay necesidad de incrementar la eficiencia en el uso y manejo del agua. Desde luego hay que voltear primero el sector riego. Yo estudié cuestiones de riego, yo conozco muy bien la cuestión del campo, ¿sí? Porque parece que siempre estamos como satanizando el sector riego. Los productores necesitan agua simplemente porque producen alimentos, ¿sí? Los alimentos necesitan volúmenes importantes de agua. La alfalfa 2 metros, el trigo 75, el algodón 1.2, 1.20, o sea, son cultivos, ¿sí? Entonces necesitan agua. Y además son cultivos estratégicos a nivel nacional e internacional. Entonces hay que dejarles agua. Lo que pasa es que hay que ver en dónde podemos optimizar el recurso, en cuáles cultivos y bajo qué condiciones. No se puede en cualquier cultivo ni bajo cualquier condición. Pero sí podríamos buscar rescatar volúmenes en ese sector particularmente por lo que podemos obtener. Y si incrementamos miren, las eficiencias generales en el distrito de riego andan alrededor del 45%. Uy, no hay empresarios aquí, ¿verdad? ¿No? Porque cuando he estado con los empresarios dicen, y mira todo lo que desperdician. Entonces hay que explicarles igual, ¿no? Otra vez, no, miren, no es desperdicio. Para empezar, una ineficiencia de aguas superficiales, si quieren llamarle así, es una recarga del acuífero. Para empezar, ¿sí? En segundo lugar, una ineficiencia en el manejo de aguas superficiales es un incremento de la eficiencia en la productividad del cultivo porque estamos eliminando sales de la zona radicular. Y así hay que ir explicando A, B, C, ¿no? Benditos, etc. Entonces yo les decía, pero sí podemos rescatar en un periodo de corto plazo, mediano plazo, entre 160 y 200 millones de metros cúbicos anuales, ¿sí? En el distrito de riego. Y eso es el doble de lo que consume la ciudad de Mexicali en un año. Eso es lo que enviamos a Tijuana cada año. Eso es lo que se va por el Río Nuevo al Salton Sea, 100. Entonces, ¿por qué no nos metemos a las pilas ahí en ese sector? No es que no quieren los agricultores, es que no tienen con qué hacerlo. Pero después, suponiendo que pudiéramos hacer eso a través de consensos, y menciono y subrayo ahí, después viene la otra lucha. Ok, lo logramos, pero el agua es mía.
Y ahí viene la otra discusión, ok, ya logramos rescatar este volumen, pero yo ocupo un trago y todos los demás ocupan otro. ¿Sí? No es tuyo todo el bote. ¿Sí? Entonces necesitamos redistribuir los volúmenes rescatados de una manera que respete la equidad y los principios de legalidad sobre todo, ¿no? Y también considerar los usos ecológicos. Este es el Valle Mexicali, por ejemplo, ahí ponía un datito, ¿no? Se requieren 7,000 metros cúbicos por hectárea y sin embargo se aplican 10 y así para los otros dos cultivos. Los derechos son de 10,000 metros cúbicos por hectárea. Ahí hay un área de oportunidad importante, pero no es la única, ¿eh? También en la ciudad podemos hacerlo. Y también nosotros podemos hacerlo. Y esto me parece que es muy importante. Porque si nosotros cambiamos la manera de consumir el agua, y particularmente en Mexicali, donde tenemos, lógicamente, y digo lógicamente porque así nos han enseñado a pensar, porque vemos que tenemos un volumen, porque vemos grandes canales, porque aquí nunca falta el agua, porque el río está aquí a la puerta, ¿sí? Bueno, pues no tenemos la idea de escasez, no estamos mentalizados con la escasez. Necesitamos cambiar esa mentalidad. Y luego entonces necesitamos modificar la manera en cómo consumimos, porque de ahí viene el problema principal. La línea que va creciendo más rápidamente y no se detiene es la de la demanda, es lo que tiene que ver con esto, ¿sí? La otra es natural, esa baja, sube. Con eso no podemos hacer mucho, pero en esta sí. Es decir, debemos hacer un manejo de la demanda mucho más efectivo a nivel celular, a nivel de personas y sectores. Finalmente, si vamos hacia una seguridad hídrica en un contexto transfronterizo tan complejo como el de nosotros, tan interesante para la gente cuando nos escucha hablar de Mexicali porque no creen todo lo que pasa aquí, pues entonces debemos tener ciertas cosas muy claras. Primero, dependemos de un recurso transfronterizo, repito, es un marco binacional. Por lo tanto, se requiere una negociación binacional, pero se requiere, más que eso, una negociación inteligente de los recursos que se deben compartir, porque se deben compartir. Nosotros no tenemos por qué estar pidiendo dádivas. Somos un usuario ambiental y un usuario productivo y un usuario social que tenemos derecho al acceso del agua de la cuenca del río Colorado. Y nuestros tomadores de decisiones deben sentir y deben tener claro que necesitan un respaldo social y técnico muy sólidos desde el lugar donde se están tomando las decisiones. Es decir, si vamos a tomar decisiones sobre establecer un acta 323 que tiene que ver únicamente con Mexicali, pues es la gente de Mexicali la que tiene que estar, digamos, respaldando al tomador de decisión de la SILA en este caso, no las personas que vienen del centro del país. No tengo nada en contra de ellos, pero ellos viven en otra parte y tienen otra problemática distinta, y también la tienen, y fuerte. Entonces, pues, enfóquense en aquella, nosotros en esta. Y necesitan tener un sentido de responsabilidad y un compromiso con los actores locales muy fuerte. Y eso creo que les ha faltado a la mayoría de de las autoridades, de las cabezas de la agencia, bueno, de las organizaciones del agua, la que quieran, CONAGUA, CESDON, SILA, SEA, Comisión Estatal del Agua, y además la visión integral de cuenca. A veces parece ser que toman decisiones, desde luego sin tomarlos en cuenta mucho, y además que tienen como otros fines que no tienen que ver con el uso integral del recurso, sino más bien de intereses particulares. Debe haber este flujo de información de manera oportuna, insisto, y amplia, y debe predominar estos procesos transparentes y participativos que nuevamente aplaudo, porque me parece que eso es lo que puede generar un cambio importante en la gestión y el manejo de agua en esta región. Y listo. Gracias, perdón. Muchas gracias, doctor Cortés. Le confieso que yo ya en la mañana me había bañado, pero he recibido un baño de agua fría con sus observaciones.
es muy interesante ver cómo, a pesar de que uno cree que puede uno vivir previsoriamente, cuando uno escucha datos, cifras, escenarios, y uno se imagina escenarios, la realidad que vivimos hoy en día resulta más alarmante en el sentido de demandar de nosotros una mayor participación, un mayor compromiso. Es ante observaciones como las que usted ha hecho, resulta muy difícil elegir la alternativa del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra, ignorar la situación y esperar que la solución se resuelva mágicamente, ¿no? Le agradezco, y estoy seguro que todos nuestros compañeros que nos benefician con su asistencia, también su participación. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar de manera inmediata a la presentación del maestro Iván Martínez Zazueta, quien nos va a hablar de configuración geográfica del estrés hídrico en Baja California. El maestro Martínez Zazueta es egresado de la carrera de Ingeniería en Computación en la UABC, otro orgulloso cimarrón, especializado en sistemas de información geográfica y geoinformática. Actualmente se encuentra en proceso de titulación en la maestría en geografía en la UNAM, en las áreas de conocimiento de geomática y sociedad y territorio. Su tema de investigación es la convergencia territorial entre las redes hídricas y energéticas en la zona Valle de Mexicali y su articulación transfronteriza con California. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Geografía y en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ambos de la UNAM, destacando su colaboración en el proyecto Observatorio Socioambiental. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales en países como España, Colombia y Cuba. Forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y colabora con el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, ACE. Es autor del blog Geografía Septentrional, donde publica parte de sus investigaciones, y es uno de los integrantes del grupo motor de la iniciativa de Ley Ciudadana y Popular de Aguas de Baja California. Entonces le pediría al maestro Martínez. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Pues todavía no soy maestro, estoy en proceso de titulación, pero esperemos que ya pronto. Y en ese sentido, primero que nada, me da mucho gusto estar acá y ver que hay un montón de estudiantes. Hace como 2-3 semanas hicimos otro foro acá y pues había poca asistencia, y ahora que estén aquí tantos pues y tantas nos da mucho gusto, me da mucho gusto en particular, y sobre todo porque pues como les digo, yo también todavía me siento estudiante, ¿no? Porque hasta que me titule pues sigo siendo estudiante. Y bueno, lo que yo les voy a exponer es un poco una perspectiva general desde la geografía sobre la configuración del estrés hídrico o de la crisis hídrica, podríamos decir, en Baja California. Primero que nada, comentarles que básicamente la forma en que yo veo el problema, o como desde mi formación estudio, desde la geografía, tiene que ver, a veces cuando pensamos geografía nos imaginamos pues los ríos, las montañas, los nombres de las capitales en general, ¿no? Esa es la geografía que nos viene enseñando pues en el sistema educativo, y la geografía va más allá de eso, y en particular en la UNAM se tiene varias corrientes, pero en la que me he enfocado tiene que ver con la geografía vista, se le llama de manera crítica, ¿no? Entender la geografía como el estudio de la relación de la sociedad con su espacio, con su medio ambiente.
Y bueno, yo trabajo con mapas, quienes me conocen trabajo con muchos mapas y me parece que es una herramienta que hace muy digerible todo el conocimiento, entenderlo desde el espacio, y por eso les traje muchos mapas para que tampoco se aburran, ¿no? Y bueno, también otro problema que yo veo en general en las ciencias sociales, que la geografía la vemos como una ciencia social, es el parcelamiento del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que luego nos enseñan una cosita así, un pedacito de... No tenemos la capacidad o la ciencia común está orientada a ver una parte y no ver la complejidad del todo, ¿no? Digamos del todo social o lo que se conoce como totalidad. Y lo que intento explicar aquí es tener una perspectiva general, entender a Baja California el desarrollo territorial y la relación que ha tenido este desarrollo con la dinámica transfronteriza, porque yo creo que no se entiende Baja California, no se entiende el problema que estamos viviendo ahora en torno al agua, el problema que bien describió el doctor Cortés de manera magistral, si no entendemos la complejidad, digamos, de esta configuración geográfica, le llamo yo, ¿no? Y bueno, pues este primer mapa es un mapa del oeste de Estados Unidos, es un mapa de las Rocallosas. Y quiero explicar las Rocallosas por dos puntos. Primero, pues porque de allá nace el río Colorado, y segundo, por la dinámica que ha tenido las Rocallosas en el desarrollo territorial también de Estados Unidos, ¿no? Pues como vemos, las Rocallosas pues, es una gran sierra que se extiende de norte a sur, o de sur a norte, como se le quiera ver. Es una sierra, digamos, una cadena montañosa muy difícil de pasar. Sobre todo, pues difícil de subir, ¿no? Digamos, en cualquier país, en cualquier lugar, las sierras o las cadenas montañosas siempre han representado barreras espaciales al movimiento. Entonces, esa característica tienen las Rocallosas, y justo el punto donde terminan, digamos, y ya empieza algo más plano, es este punto de acá, que justo se conoce como el paso, ¿no? Y no es casual, porque es el paso de este a oeste, o al revés, como se le quiera ver, ¿no? Entonces es por eso que, digamos, sobre todo cuando se empezó a desarrollar el oeste de Estados Unidos, era para la expansión territorial de Estados Unidos, digamos, de la potencia estadounidense hacia el oeste, se requirió, pues aparte de, como ya conocemos, yo le llamo el saqueo de más de la mitad del territorio nacional a México, se requirió también después la posterior venta de la Mesilla, porque para poder conectar ambas costas a través del ferrocarril era necesaria, digamos, esa parte baja, ¿no? Entonces ahí es otro mapa, no sé cómo se ve acá, la parte más oscura son las partes más altas y las partes, digamos, más claras son las partes más bajas. Entonces vemos cómo aquí hay una depresión, digamos, algo más fácil para cruzar, insisto, de este a oeste. Y bueno, justo otro tema importante en esta dinámica territorial es lo que se conoce como los corredores. Ahorita más adelante voy a explicar más a detalle, pero un corredor así territorial terrestre fundamental es el corredor del Paso Tucson, y justo es esta zona que se vendió con la venta de la Mesilla. Acá hay un mapa que explica ese territorio que fue cedido, dicen los estadounidenses, pero insisto, fue a través de una guerra y de una invasión del territorio mexicano, que se logró que ese territorio perteneciera a Estados Unidos, ¿no? Y digamos, primero ocurrió la independencia de Texas, la anexión que hizo Estados Unidos, posteriormente se llevó a cabo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que incluyó todo este territorio, y finalmente en 1853 la venta de la Mesilla, este cachito. Y básicamente lo que ocurrió era que cuando empezaron a trazar la ruta del tren que iba a conectar, insisto, el este de Estados Unidos con el oeste, se dieron cuenta de pues, que estaba difícil y que necesitaban ese cachito extra para poder pasarlo.
Y claro, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, aquí vemos el río Colorado nace por acá, todo lo rojo es lo que se perdió, y en realidad que lo que muestra este mapa es que gran parte de la cuenca del río Colorado le pertenecía a México y también fue perdida en ese despojo territorial que ocurrió en 1848, ¿no? Y esto es lo que les menciono. Siempre desde que inicia Estados Unidos a constituirse como el gran país que conocemos ahora, la gran potencia, primero se empieza a poblar en el este, en lo que se conoció como las 13 colonias, ¿no? Que son pues acá en Nueva York, Nueva Jersey, toda esta zona. Y la expansión, si revisan en los libros de historia de Estados Unidos, la expansión fue, claro, se compraron, digamos, varios... por ejemplo, la Florida se adquirió, pero fue fundamentalmente hacia el oeste, ¿no? Y era muy importante porque ahorita vamos a ver con otros mapas cómo la mayoría del comercio actual y desde ese entonces está en el Pacífico. El Océano Pacífico constituye el principal espacio geoeconómico del planeta. La mayor parte de los intercambios comerciales a nivel internacional se llevan a cabo a través de barcos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma más barata de transportar mercancías, ¿no? Ahorita también vamos a ver más a detalle eso. Pero entonces siempre, sobre todo en la época colonial, las rutas marítimas eran muy importantes. Y cuando se conquistó, digamos, entre comillas, América, se empezó a reconfigurar también territorialmente, geopolíticamente, y las rutas, las salidas a los océanos eran muy importantes. Por eso es muy importante el Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita abundamos. Y bueno, este mapa es un mapa de 1883. Es un mapa que elaboraron unos estadounidenses y estaban viendo cuál era la forma más corta de acceder del este estadounidense, de esta zona, al Pacífico. Entonces, desde entonces, visualizaron los estadounidenses que la ruta más corta, si agarramos un compás y ponemos la punta en el este de Estados Unidos, en esta zona de los Grandes Lagos sobre todo y la costa este, y intentamos trazar, ¿no?, cuál es el punto más corto hacia el Pacífico, siempre va a ser por México. México es conocido como el cuerno de la abundancia, y no solamente por la abundancia que tenemos de recursos naturales, de minerales, agua, etcétera, sino por la forma, tiene una forma que se va achicando, ¿no? Y el punto más corto es el istmo de Tehuantepec que vemos acá. Entonces, si trazamos el compás, siempre la ruta más corta va a ser a través de México. Y aquí esta ruta la trazaron y vieron que, por ejemplo, por Topolobampo, hacia China, hacia Australia se podía, digamos, que eran las rutas de comercio en ese entonces. Y ahí se construyó un tren que todavía existe, es el famoso Chepe, ¿no? Chepe es el Chihuahua Pacífico, y era ese tren que se fue construido y que sigue operando, es el de los pocos trenes turísticos que queda, pero también es tren de carga, ¿no? En fin, entonces siempre en esta dinámica es muy importante esta dinámica este-oeste. Este mapa es un mapa de los flujos de trenes, ¿no?, en Estados Unidos, los flujos ferroviarios. Entonces vemos cómo entre más gruesa la línea, más, digamos, importante es el flujo. Vemos cómo de Nueva York, de esta zona y de la zona de los Grandes Lagos, donde está localizada pues la mayor parte de la población en Estados Unidos, pero no solamente la población, la industria, la agricultura, la industria pesada, la automotriz se concentró a lo largo de los Grandes Lagos. Ese gran flujo va hacia el puerto de Los Ángeles, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, cómo se repite esa dinámica, también va hacia Seattle, pero principalmente el flujo es hacia acá, ¿no? Entonces todo ese territorio, por eso era importante pues apoderarse, ¿no? Y me voy un poquito rápido porque son como 30 mapas. Y este es este mapa es parecido, pero es de viajes a través de camiones, de troques, ¿no? Sobre todo troques, camiones de carga. Vemos también que, y de las carreteras, entre más ancha la carretera, más flujo tiene.
vemos cómo el conjunto de las carreteras se localizan también en el este estadounidense, ¿no? Esta zona, vemos cómo se densifican esas redes y cómo varios de los flujos principales van hacia esta zona que es la zona de la costa oeste, ¿no? Me voy rápido. Y ahí está un mapa, no me acuerdo de qué año es como de los 90s o demás, que dice que el 70% del flujo comercial de este a oeste en Estados Unidos va por esta zona que les dije que se llama El Paso. Incluso Ciudad Juárez, antes de llamarse Ciudad Juárez, era El Paso del Norte, porque era justo ese paso. Incluso en muchos lugares ha habido este concepto de pasos entre fronteras. Por ejemplo, en la frontera argentina con Chile, los cruces se conocen como pasos, no es el paso no sé qué, el paso no me sé los nombres, pero son estos conceptos. Entonces vemos la importancia de este flujo hacia Los Ángeles, hacia el puerto de Los Ángeles, que se constituye como uno de los principales puertos en California y en el Pacífico, ¿no? Y bueno, este mapa a mí me gusta mucho. ¿Cómo se ve? Ah, sí se ve bien. Porque es un mapa visto al revés. Y este mapa lo hicieron unos geógrafos franceses, no recuerdo el nombre ahora, el invertir el mapa con una razón. Bueno, primero lo que se muestra ahí es que entre más rojo, más poblado está. Y se va difuminando hacia verde, y en las zonas negras es donde no hay población, ¿no? Entonces vemos cómo el conjunto de la población de Estados Unidos se reparte en la parte este y solamente unas franjas que es California esto, ¿no? Entonces, el motivo de invertir este mapa es porque es común que en la cultura occidental leamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, si ustedes tienen acá una industria y demás y la quieren pasar para acá, para el Océano Pacífico, ¿cuál es la forma más fácil? Ahí se ve claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si la paso por Estados Unidos tengo que hacer esto, miren, irme hacia acá, así. Y si la paso por México, pues mira, fácil, sale rápido, ¿no? Y acá no hay tampoco población, en parte, pues porque están las rocallosas, está esta orografía que hace complejo el poblamiento de esa zona, ¿no? Y bueno, esto lo estoy comentando porque ahorita voy a explicar la importancia de California en ese contexto. Bueno, la mayor parte de las mercancías actualmente no solamente se transporta por vía marítima, sino también se transporta a través de contenedores, ¿no? Este mapa también es para darnos cuenta de la importancia de esos flujos. Ustedes han visto, si van a Ensenada, que van bajando, van entrando y se ve el puerto, ¿no? Están los grandes contenedores, están los brazos que lo mueven y los montan en los barcos, ¿no? Y han visto esos grandes barcos que están llenos de contenedores, que es la forma estándar en que se realiza el flujo, los intercambios internacionales. Y vemos que de la costa este de Estados Unidos hacia el Pacífico se transportan en 2002 15.000 TEUs, ¿no? Que es la unidad de medida de los contenedores, y hacia la costa este 11.000, ¿no? Entonces vemos que el flujo más importante es en el Pacífico, ¿no? Y aquí es importante también empezar a manejar un tema que se llama la intermodalidad. Estos contenedores, ahí vemos el mapa, ¿no? Y estas máquinas que les digo. La intermodalidad básicamente es la capacidad de los distintos medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo de articularse en un solo sistema integrado, manejando unidades estándar que se pueden traspasar fácilmente entre los distintos medios de transporte. Esto facilita varias cosas. Una es los cuellos de botella. En los puertos había grandes almacenes anteriormente, antes de que ocurriera esta llamada revolución intermodal. Había grandes almacenes donde llegaba un barco, bajaban, metían al almacén y conforme iba llegando el tráiler, el tren, lo iban descargando el almacén. Lo que provocó la intermodalidad es eliminar la necesidad de esos grandes almacenes y evitar los cuellos de botella. Entonces, ¿qué ocurre con la intermodalidad? Es que llega un gran barco y estas máquinas, como si fueran robots, que casi literalmente son robots, toman los containers y lo van montando en las vías del tren, como si fuera, imaginemos una gran fábrica donde fuera una banda, y entonces van y llegan a una terminal de transporte intermodal terrestre, y del ferrocarril lo transportan a los camiones, ¿no? Entonces
a los camiones ya saben cuántos containers les caben y entonces eso ha provocado, parecía algo así como, pues qué interesante, ¿no? Pero ha provocado toda una revolución en la economía mundial, ¿no? Ha provocado procesos muy importantes como, ahorita lo voy a explicar también, como por ejemplo la maquila, ¿no? Es una característica esencial para emplazar esto, ¿no? Entonces me sigo yendo. Aquí vemos otro mapas de estos containers, de cómo por el canal de Panamá, que el canal de Panamá pues tiene más de 100 años que se construyó, y la dinámica de flujos de containers es muy importante. Vemos que el grueso de los flujos van hacia la costa, en la costa este de Estados Unidos, hacia Asia, ¿no? Entonces el 47%, casi la mitad, ¿no? Y digamos si se distribuye en América del Sur, Europa. Y ese flujo va principalmente, viene desde esta zona que les digo que es el este de Estados Unidos y va hacia Asia. Entonces ese constituye el principal flujo comercial en el mundo actualmente, ¿no? El flujo que va del este de Estados Unidos hacia la costa a la costa pacífico de Asia, ¿no? Y este es otro mapa interesante que muestra esos flujos entre Mar Rojo, son los flujos que han sido trazados, son dos de hecho. Entonces vemos cómo aquí este es Panamá, cómo a través del canal de Panamá acá se densifica lo rojo, ¿no? Que son los flujos. Se densifican, llegan acá y suben también hacia California, bueno, hacia Asia. Y aquí es algo importante mencionar de la importancia de las rocallosas, por ejemplo, porque antes, cuando recién perdemos el territorio, era más fácil transportarse del este de Nueva York, digamos, o de Nueva Orleans a California, pasando por el Estrecho de Magallanes, o sea, yendo hasta el sur, hasta acá Argentina, pasando y subiendo, porque era, insisto, las rocallosas y todas esas son una frontera primero muy alta y Estados Unidos es anchísimo, entonces en términos terrestres era muy difícil, entonces por eso era más fácil a través del Estrecho de Magallanes. ¿Y qué ha provocado esto, no? Ha provocado que sobre todo desde, digamos, los 70s, pero sobre todo con la entrada del llamado neoliberalismo a México, sobre todo a través del Tratado de Libre Comercio, que el territorio mexicano se vaya reconfigurando para la dinámica, digamos, integrada a una dinámica desigual territorial con Estados Unidos. Y aquí vemos de nuevo estos flujos, ¿no? Hacia California, tenemos el mapa otra vez volteado. Y me faltó comentar algo importante, que con todo este desarrollo de los transportes, sobre todo marítimos, lo que ha ocurrido es que los barcos son cada vez más grandes, reciben hasta 15,000 contenedores y esto provoca que los barcos se hundan, ¿no? Entonces a veces vemos el barco y vemos la parte de arriba, pero abajo está bastante hundido. Y esa escala que han adquirido esos navíos ha provocado que muchos de los puertos actuales sean obsoletos. ¿Por qué? Porque los puertos tienen una profundidad y cuando ya llega el barco ya no puede recibir esos grandes barcos. Incluso el canal de Panamá se ha vuelto obsoleto para el transporte de estos grandes buques. Entonces lo que ha optado, una reconfiguración importante que provocó esta revolución intermodal es que se hagan puentes terrestres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá, y el ejemplo de la industria automotriz es muy claro, en el este de Estados Unidos es donde está la gran industria automotriz. Entonces lo que ocurre ahora es que se han creado corredores terrestres, que son corredores industriales y corredores poblacionales en México, que se articulan con esa industria en Estados Unidos, y lo que hacen es que ahora, en vez de que un carro, desde un tornillo hasta un electrónico, una llanta, el chasis y todo se produzca en una sola gran fábrica en Detroit, se ha provocado que esa fábrica se logre segmentar en varios procesos y, digamos, se produce una parte en esa zona y se va pasando a través de la red ferroviaria, llega a México y no solamente pasa, no solamente entra y sale, sino entra y se articula con otras industrias
y va transformándose hasta que ya sale el auto completito y se manda a Asia, ¿no? Entonces, más o menos, y todos estos corredores, se llaman corredores urbano-industriales, se han establecido en un eje así como está de noreste a suroeste, ¿no? Porque es la forma en que se atraviesa México. Así tenemos el corredor que va de Manzanillo a Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo a Lázaro Cárdenas, de Veracruz a Acapulco, y que es de Guaymas, Nogales, ¿no? Pero también hay otro que es importante, que es el corredor de Ensenada, ¿no? O lo que se intentó que fuera el corredor de Ensenada, que es otro, digamos, otra salida al Pacífico para todos esos procesos productivos. Aquí vemos los que les digo, hacia Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz. Entonces, esos fueron proyectos que se implementaron a partir de los 90s, y digamos, para darle salida al Pacífico a toda esa industria de Estados Unidos. Me voy rápido. Estos son los proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en 2012 había un gran proyecto de un puerto en Punta Colonet aquí, que no se logró concretar, pero era también un proyecto muy importante en términos industriales. Y esto también tiene que ver con los corredores. Ahí explica cuáles son digamos, el tiempo de traslado hacia Singapur del este de Estados Unidos a través de esos corredores. El más rápido es Long Beach, Los Ángeles, pero también el puerto de Long Beach no puede recibir sus grandes barcos, entonces está obsoleto también, aunque sigue siendo muy importante. Y Ensenada, por ejemplo, son 14.8 días, por Manzanillo 16.6 días, en fin, ¿no? Me voy rápido. Bueno, entonces, ¿qué ha provocado esto, esta dinámica, esa importancia del oeste de Estados Unidos, que es lo que intento explicar, un poco medio revuelto todo, pero es que sobre todo en los años de posguerra, en los años entre las dos grandes guerras y en la posguerra, California se convierte en el centro económico del planeta, ¿no? Es el estado, se le conocía el Golden State, ¿no? El estado de oro. Era una potencia económica, política, militar, en fin, es el gran estado. Es importante mencionar esto porque en el conjunto de ese desarrollo pues está presente el agua, ¿no? No podría esa explosión urbana haber ocurrido, esa explosión industrial, petrolera, en fin, si no existiera el agua, incluso agrícola, ¿no? En California es una potencia también agrícola, en los valles centrales tiene una potente agroindustria. Digamos, aquí está el río Colorado, ¿no? Este es un mapa visto de noche. Se ve bien. Acá se ve distinto, pero bueno, este mapa vemos cómo esta gran región del sur de California, que es la región de Los Ángeles, San Diego, pareciera que no hay frontera aquí, no, que es todo un corredor de luces, que al final de cuentas es un corredor urbano, y que va de Los Ángeles hasta Tijuana y hasta, podemos decir, hasta Ensenada, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque no sé, a veces dices, bueno, ¿a qué se debió el explosivo crecimiento de Tijuana? Y porque es pues una zona compleja, ¿no? No es otras zonas que hay abundancia de recursos, que hay agua en abundancia, ¿no? ¿Por qué en Tijuana? Pues porque es parte de esta dinámica transfronteriza, que es poblacional, que es industrial, que es migratoria, ¿no? Me voy un poquito rápido. Para mí es algo importante verlo de conjunto, que es el gran corredor que va desde Los Ángeles, como les digo, hasta Tijuana. Ahí lo puse, no se ve. Puse una línea roja que más o menos va por aquí y engloba todo ese gran corredor. Y Mexicali no tiene una gran ciudad en el norte, ¿no? Tiene al Valle Imperial, a Calexico, como muchas de las dinámicas transfronterizas. Por ejemplo, Ciudad Juárez tiene al Paso del otro lado, que es a pesar de que Ciudad Juárez es mucho más importante, tiene su contraparte, ¿no? Que es una ciudad importante, incluso los Laredos por acá y otras ciudades. Pero el gran articulación transfronteriza es la articulación Baja California, Alta California, ¿no? Y bueno, toda esta dinámica ha provocado tanto una explosión urbana, poblacional en California, en las principales ciudades de California, pero también esa dinámica ha tenido repercusiones en Baja California. Lo que les decía, la Segunda Guerra Mundial, hay un despegue de la economía en California. California no solamente se constituye como
una de las principales economías del planeta, sino también era el centro de control hacia el Pacífico, también en términos militares, porque recordemos que la Segunda Guerra Mundial concluye con el ataque en Hiroshima con las bombas nucleares, ¿no? Entonces, lo que hace es que se reparte, digamos, esos territorios en disputa, y Estados Unidos hábilmente se queda pues con Japón, digamos, empieza a desarrollar la economía en Japón, y Japón se constituye el centro por el que Estados Unidos logra ejercer una hegemonía en el Pacífico, ¿no? Entonces California fue la punta de lanza para poder controlar eso, y ahí empieza el crecimiento explosivo. Y como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial se requiere, como se envían soldados a combatir, se requiere sustituir la mano de obra que se estaba yendo hacia allá, y se implementan los programas braceros, ¿no? Anteriormente había habido programas braceros, pero el más importante fue el de 1942 a 1964, que duró más o menos. Fue que se requirió sobre todo trabajadores para la agricultura en Estados Unidos, y en California fue muy importante. Y después, lo que ocurre en esos años posteriores a la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, es que se conoce como los años dorados del capitalismo. Era cuando el capitalismo era así, ¡pum!, la economía creciendo, la industria, la reconstrucción de Europa, el Plan Marshall, también el impulso de Japón, de Singapur, de todo la costa pacífico de Asia. Y a la par que se iba desarrollando eso, pues había todo un modelo económico que se llamó el Fordismo, ¿no? Que es una forma de producción. Ese modelo entra en crisis a finales de los años 60, ¿no? ¿Qué dice que entra en crisis? Que las ganancias empiezan a ir a la baja, la tendencia de la tasa de ganancia empieza a ir a la baja. Entonces lo que ocurre ahí es esa reconfiguración que les digo. Es el momento en que se empieza a reconfigurar la producción a nivel mundial, y se pasan se le llama esos eslabones productivos a la frontera principalmente, y luego en estos corredores y a todo el mundo, ¿no? Un tipo de industria que se fue transformando y desplazando por el mundo, y lo que fundamental buscar esa industria es mano de obra barata, ¿no? Y bueno, aquí lo que ocurre es que se acaba el programa bracero, se empieza a regresar a esa población, y gran parte de esa población se queda en la franja fronteriza. Aquí hay dos teorías que están en disputa sobre si el poblamiento causó la industrialización, o si la industrialización causó el poblamiento. Es complejo, ¿no? Pero a final de cuentas lo que ocurrió es que esa mano de obra disponible en la frontera se aprovechó para meter una serie de industria, y así es como Mexicali y Tijuana se convierten en ciudades industriales, ¿no? Desde el 65 con el programa de industrialización fronteriza. Si voy muy rápido, intento. Está bien. Dale. Bueno, empieza lo que conocemos como la maquilización de la frontera. Voy a llegar al agua, en algún momento. Y aquí puse estas dos gráficas del crecimiento demográfico, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en los años 60 empieza a despegar Tijuana, en los 80 y en los 90 es el boom demográfico, ¿no? Ese boom demográfico requirió distintos elementos para poder ocurrir, entre ellos es el agua, ¿no? Y esta dinámica del fin del programa bracero, la industrialización, también la industria requiere agua. Así fue como, digamos, también acá en Mexicali se ve, a partir de los años 50 empieza a crecer la población, ¿no? En esta dinámica. Y esto es importante, pues porque cuando, por ejemplo, se construye el acueducto Río Colorado-Tijuana, era porque en Tijuana había una crisis hídrica, porque era tanta la población que, por ejemplo, en 1940 había 21,000 habitantes en Tijuana. Para 30 años después había 340,000 habitantes, ¿no? Entonces el boom demográfico, y en los 70 se entran con un problema de abasto hídrico que lo resuelven haciendo esta gran infraestructura que es el acueducto Río Colorado-Tijuana, que digamos empieza a construirse en los 76, me parece, no sé, empieza a funcionar en 1982. Entonces vemos aquí en los 80 cómo crece. Entonces hay una relación clara entre la industria, entre la población y entre esos requerimientos, esas necesidades, ¿no? Y bueno, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se intensifica esa dinámica industrial, que es la maquila, y también requiere un montón de agua más, y por eso es importante mencionar esto, ¿no? Y bueno, ya al agua.
Este mapa es un mapa de los aprovechamientos hídricos en Baja California, tanto subterráneos como superficiales, quiere decir agua de los acuíferos o agua del río Colorado principalmente y de algunas otras fuentes menores. Entonces vemos cómo el conjunto del agua se localiza en esta zona que es Mexicali. Acá están los pozos de la Mesa Arenosa que también en los 70 se empiezan a perforar para poder abastecer ese gran crecimiento urbano que implicó la industrialización y estas dinámicas migratorias. Y vemos acá también cómo hay distintos usos, pero el conjunto del agua, incluso los puntos, este mapa yo lo hice, lo puse junto como en base al volumen, pero son tantos que a veces unos se ponen sobre otros, pero el conjunto del agua, también como mencionaba el doctor Cortés, se localiza en la zona Mexicali, ¿no? Pero el conjunto de la población se localiza en la zona costa principalmente, que es Tijuana y Ensenada ahorita, que es el tercer municipio. Y bueno, esa es la distribución, tiene que ver con el río Colorado, tiene que ver con las condiciones geográficas de Baja California, con el clima, en fin, ¿no? Eso es lo que me parece importante también mencionar en términos de geografía, porque la geografía es eso, la relación del espacio que incluye la naturaleza, el clima y demás con la sociedad. Entonces ahí se entiende, digamos, una ciencia que permite lograr entender el conjunto del espacio como en sí, ¿no? Y bueno, el agua en Baja California, con el Tratado Internacional de Agua nos tocan 1.850 millones de metros cúbicos. La perforación de esta cuota que se estableció en 1944, como mencionaba el doctor Cortés, no alcanzaba para cubrir las necesidades, las 200,000 y pico hectáreas que eran susceptibles de cultivo en el Valle Mexicali, y ahí es donde inicia la perforación de pozos profundos, ¿no? Aquí es importante mencionar esto porque, como mencionaba el doctor, hubo primero acuerdos en la cuenca alta para decidir cómo se distribuían el agua, y siempre la cuenca baja pues tiene muchos problemas, no solamente en términos de calidad, sino problemas políticos, que es que se le deja al último, y siendo México y Estados Unidos, pues también hubo una desigualdad en términos de la negociación. Hay 48 acuíferos, 18 están en déficit, 9 están sobreexplotados. Esta agua de la Mesa Arenosa que se tiene que perforar, que les comenté, para poder abastecer las ciudades y el crecimiento urbano. El acueducto Río Colorado Tijuana se empieza a construir en 1975, y lo que yo estudio en la tesis es no solamente la dinámica del agua, sino la dinámica de la energía. Por ejemplo, la planta geotérmica Cerro Prieto empieza a funcionar justo en los mismos años, en el 73. Desde como el 65 se había empezado a perforar pozos, pero hasta el 73 comienza a producir electricidad. En el 64 más o menos, cuando inicia el programa de industrialización fronteriza, también comienzan a construir la termoeléctrica en Rosarito, ¿no? Entonces hay una dinámica de necesidad no solamente hídrica, sino energética en esta dinámica de crecimiento. Y bueno, aquí está el mapa de los acuíferos. Vemos en rojo están en déficit, en rojo con rayitas están en sobreexplotación, que el acuífero del Valle Mexicali, San Luis Río Colorado, y otros están sobreexplotados. Claro, acá se ve todo azul, pero no significa que haya mucha agua, sino simplemente que los acuíferos, que también es muy ambigua la forma en que se delimitan, ¿no? Es en términos administrativos, pero no significa que no haya agua, sino que no se ha explotado esa poca agua que hay allá, pero acá es donde está el grueso del agua, como vimos. Entonces eso ha provocado esa sobreexplotación, ¿no? Que no alcanzaba el agua en 1944, que ha crecido las ciudades, que ha crecido también la dinámica industrial, y eso ha requerido muchísima más agua. Y aquí está un zoom hacia Tijuana, que es los rojos son también descargas de aguas residuales, que son importantes mencionar. ¿Cuánto me queda? Bueno, ya casi termino. Hay una necesidad hídrica muy importante en la zona costa, y esta es un zoom a la zona Valle de Mexicali, y vemos cómo hay un montón de aprovechamientos de agua, de pozos, tanto de tomas de la red hídrica, la red hidroagrícola, y acá en la Mesa Arenosa es donde les comento que se requirió en los 70 perforar para abastecer esta dinámica de crecimiento y esta dinámica de la relación con California, ¿no? Y bueno, eso ha provocado una situación de estrés hídrico, ha provocado que cuando un recurso es escaso se convierte también en un negocio en el mundo en el que vivimos.
Entonces ha provocado que haya una oportunidad de negocio, del negocio transfronterizo de agua. Y para mí, quería explicar todo esto porque yo siento que no se entiende los planes y proyectos en torno al agua si no se explica, digamos, esa dinámica.